Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Qué bueno, ya aquí listos. Pues preparados, si no listos, sí, preparados. Perfectísimo. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Buenas tardes. Paul, ¿cómo estás? Bien, Marco, tú, Salvador, Bien, ¿cómo también. estás? Bien, buenas tardes. ¿Qué ha habido? Ya todo listo. Qué bueno. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rito? ¿Cómo estás? ¿Sí ven la pantalla? Yo sí. Perfecto. Sí, sin problema. Nada más para checar, ¿no? Hola, buena tarde. ¿Me escuchas, Marco? Habla Sí. Paredes, Cristian. Ok, listo. Sí, claro y sin ningún problema. Bienvenido. Listo, aquí andamos. Perfecto. Perfecto. Ya. Está la cámara, listo, estamos. La dejo cerrada mientras. Saludos a todos, buena tarde. Igualmente, Cristian. Buenas tardes. Buena tarde.
Buenas tardes a todos. Es un gusto ver a amigos de hace años conectados. Qué gusto tenerlos aquí. Vamos a dar unos 5 minutos en lo que ya están conectando todos, ¿no, Marco? Sí, técnicamente muy buenas tardes a todos. Se están conectando, llevamos 43 personas conectadas, entonces, sí, un par de minutitos, ¿no, Sergio? Para poder empezar. Perfecto. Bueno,
Bueno, pues si quieren, yo creo que ya es momento de empezar. Don Sergio, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos. Les damos a nombre de Mexicom, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar, a nuestro segundo webinar de innovación tecnológica para el compliance. Sergio, nuestro presidente y un servidor vamos a estar moderando la mesa. Sergio, ¿quieres iniciar, por favor? Bueno, pues darles la bienvenida. Qué gusto que estén aquí con nosotros esta tarde. Me da mucho gusto ver a varios amigos que tenía rato de no ver. Es un gusto recibirlos aquí en su casa porque ya con estas herramientas llegamos a lugares que no pensamos. Sean todos bienvenidos. Elegimos este tema porque ¿qué nos hace pensar que vamos a seguir trabajando de la misma manera en un futuro inmediato? Y no me refiero solamente al COVID, aunque el COVID nos está dando grandes lecciones como esta sesión que estamos llevando ahorita. Pero la realidad es que ya se nos viene un cambio inminente. Yo vengo ya desde hace un rato hablando de una transformación tecnológica, pero no me refiero a la industria 4.0, no me refiero a lo que ya es obvio, a lo que ya es evidente, sino viene un cambio de generación, un cambio generacional en el que los millennials ya son la tercera fuerza laboral y ya están a 3, 4 años máximo de empezar a tomar decisiones. Y para ellos la tecnología es una herramienta fundamental. Lo que tenemos, los que tenemos pues por ahí de 30 y tantos altos en adelante, hemos visto la transformación tecnológica de una forma un poco más lenta, pero ahorita la vamos a ver muy acelerada y yo creo que el COVID también va a abonar a eso. Ahora está bien, vienen cambios, viene tecnología. En el compliance, ¿qué tanto va a afectar o qué tanto va a beneficiar? ¿Qué tanto debemos de estar preparados? Se va a seguir gestionando de igual forma los programas de cumplimiento al interior de las organizaciones o nos vamos a ayudar con tecnología o la tecnología va a hacer que seamos más confiables, que nuestra gestión de riesgo sea más efectiva, que las autoridades al momento de hacernos una evaluación de nuestro sistema tomen en cuenta las herramientas tecnológicas. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar ahora. También quiero platicarles que nos acompaña un gran amigo, Alberto Friedman. Alberto Friedman y yo hemos estado platicando sobre una colaboración que vamos a tener entre Amexicom y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones e Informática. Porque van a ver, vamos a hablar precisamente de eso, no voy a adelantar el tema, pero la realidad es que pongamos todo nuestro empeño. En Amexicom estamos convencidos de que vamos a ir de frente con este tema. Nuestro vicepresidente de Ecosistema de Innovación, que es Daniel Medina, nos va a platicar también de qué se trata el ecosistema que él tiene. Y bueno, pues vamos a platicar. Esta es una plática de amigos. Vamos a arrancar. No quiero adueñarme del micrófono, más bien quiero que escuchen a los grandes ponentes y se los presento. Daniel Medina es uno de los chavos más entusiastas. Digo chavos, mis hijos me regañan porque dicen que me pongo más años, pero la realidad es que está chavo, pero es un cuate bastante entusiasta, es un cuate bastante inteligente que de hecho es referente en temas de cumplimiento. Es una persona que a pesar de lo joven que es, tiene bastante influencia a nivel global y es algo que siempre le hemos reconocido. Ya siempre va un paso adelante. Ahorita ya está estudiando blockchain porque sabe que por ahí viene el tema de cumplimiento y bueno, algo nos dirá de eso. Tenemos también a Cristian Paredes. Cristian Paredes, bueno, pues es un referente en este tema. Si alguien conoce la tecnología para el cumplimiento, es Cristian Paredes. Cristian Paredes, bueno, pues es director de ética y cumplimiento en SAP, entonces pues ya se imaginarán de lo que les estoy hablando. Es un cuate brillante, es un cuate que siempre está dispuesto a platicarnos, a decirnos cómo mejorar y bueno, pues es un gustazo tenerlo aquí.
a Salvador de la Mora, que lo conozco desde hace muchos años, aparte de ser un muy querido amigo, es una de las personas que siempre he reconocido su inteligencia. Es una persona que siempre piensa distinto a todos. Eso es algo, es una de las peculiaridades que tiene Salvador de la Mora. Tiene la facilidad de ver las cosas bien distintas. Es un experto en tecnologías de la información y de ahí yo creo que se aburrió porque es bastante inteligente. Se empezó a meter a control interno y ha logrado hacer un muy buen match entre el control interno y las tecnologías. Entonces nos va a abonar sin duda alguna todo lo que nos diga. Jean-Paul Otero, que también es un excelente amigo ya de muchos años, es un chavo, al igual que Daniel Medina, bastante inquieto, es alguien que siempre busca hacer de mejor forma las cosas. Es un cuate que es un transformador, yo lo considero un transformador. Es el creador de Retos Zapopan, cuando en México nadie hablaba de innovación tecnológica, nadie hablaba de retos, pues él llega a Guadalajara a crear Retos Zapopan, después crea Reto México para la Secretaría de Economía en la administración pasada. Hoy ya está creando fondos de inversión para emprendedores, para todo este tema de innovación. Es alguien que sin duda alguna en México es el máximo referente que yo conozco. No creo que haya alguien más que él. Hay muchas gentes, no quiero menospreciar a nadie, pero la realidad es que conozco su trayectoria y por eso me atrevo a decirles lo que les estoy diciendo. Es un cuate que nos viene muy bien ahorita lo que estamos haciendo y a lo que vamos a platicar, porque pues nos dirá el cómo. De repente un municipio como Zapopan que no sabía de innovación y de repente ser referentes en México en temas de innovación, pues no es fácil. Empresas que quieren desarrollar pero no tienen recursos, bueno, pues hay diferentes herramientas en el ambiente de la tecnología en estos ecosistemas de innovación que los conoce perfectamente Jean-Paul y pues nos dirá el cómo, y eso es bien importante para este webinar. Me callo y pues arrancamos, Marco. Sí, perfecto. Bueno, les queremos dar un anuncio antes. Dentro de 2 semanas, el día 25 de junio, nuestro tercer webinar, vamos a analizar los escenarios de cumplimiento para el año 2021. Nos acompañará Carlos Requena, José Claudio Treviño, Ignacio Cortés y Néstor Aparicio. Entonces, no se lo pierdan para que puedan acompañarnos. Y ya entrados en... futbolistas estarían jugando en España los 4. Son unos crack, de verdad no se lo pierdan porque son expertos cada uno en su tema, llevan años en este tema, son referentes también y seguramente nos van a enseñar mucho a todos. Son cracks los 4. Bueno, entonces los esperamos dentro de 2 semanas. Y ya para abrir el tema, pues nomás vamos a establecer lo que es la innovación tecnológica, que viene siendo introducción a través de procesos de innovación de tecnologías para cambiar, mejorar, adecuar procesos, productos y servicios. Y la otra parte que me gustaría poner como contexto también es el hecho de lo que dicen varios de las autoridades en Estados Unidos, que hablan de que un buen programa de cumplimiento debe evolucionar constantemente, al igual que evoluciona y cambia las leyes, el mercado, sus clientes. Y entonces, pues como una síntesis, podemos decir que las 2 autoridades más importantes en Estados Unidos exigen a los programas de cumplimiento que se mantengan y se actualicen. Por lo tanto, requiere que se implemente una estrategia de innovación. Entonces, nada más como preámbulo lo dejaríamos y podríamos empezar con una pregunta. La mecánica que vamos a utilizar es, vamos a lanzar una pregunta y le vamos a pedir a nuestros ponentes que nos den respuestas cortas, 3 minutos, para hacerlo un poquito más ágil, ¿no? Por otro lado, nada más como un último punto, el año pasado me tocó hacer el estudio de innovación en el sector legal y les dejo unos datos que pueden ser interesantes, ¿no? El 29%
de los entrevistados opinaron que no hay recursos ni personal para implementar innovación. El 23% que dijo que la adopción de la innovación es compleja. El 22% de los abogados opinaron que no se necesitaba innovación. Y el 14% opinaron que los abogados no tienen tiempo para innovación. Entonces, bueno, ese es el estatus. Y yo les quisiera hacer la primera pregunta. ¿Se puede hacer innovación tecnológica en un programa de compliance? ¿Conocen algún caso que nos puedan platicar? Y empezaría con Daniel, por favor. Muchas gracias, mi estimado Marco, y me da muchísimo gusto estar aquí en este panel con ustedes. Voy a poner de una vez mi micrófono para acotarme a los tiempos. Placer también enorme ver a muchos rostros conocidos. Creo que una de las preguntas más importantes que debemos de hacernos como oficiales de cumplimiento en el tema de innovar en esto que es el compliance, debemos de regresar al presente de cómo está nuestra organización y saber si los procesos, como se encuentran actualmente, se encuentran alineados a los estándares que buscamos. Por ejemplo, cuando hablábamos de la guía del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que dice, tú como oficial de cumplimiento, cuando vayas a presentar tu información y tu evidencia, necesitamos que cumpla con ciertos elementos. Estos elementos y estos criterios empiezan a decir al oficial de cumplimiento, tu información no debe de estar alterada. Tu información debe de mantenerse íntegra a lo largo del tiempo. Y empieza a haber cada vez más y más retos que vienen desde un punto de vista regulatorio. Porque casi siempre como oficial de cumplimiento, al momento de hablar con el negocio, siempre hay dos vertientes muy importantes. La primera vertiente es, ¿qué es obligatorio? ¿Qué sí o sí necesito cumplir? Porque sé que eso al final me puede reflejar en una afectación al negocio. ¿Y qué es opcional? Cuando empezamos a ver estos elementos de cuáles son obligatorios, primero hay que hacer esta evaluación de que, por ejemplo, en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el FinCEN, que es uno de los principales reguladores, establece que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos investigaciones, ¿cuántos de nosotros en nuestras firmas no llevamos, por ejemplo, la manutención, el registro de operaciones inusuales en un archivo en Excel? Y no estoy hablando ya de reportes que pueden ser más críticos para la organización, como un reporte interna preocupante. Un reporte interna preocupante es cuando ya hay empleados al interior de la organización que están llevando a cabo prácticas o conductas que van contrarias a la ley. Si la información la seguimos manteniendo nosotros en estos antiguos programas, en esta forma antigua de gestión del cumplimiento, nos vamos a encontrar, sí o sí, tarde o temprano, cara a este reto de que no estamos cumpliendo con los principios de la integridad de la información. Entonces, me gustaría comenzar incitando y encomiando a la audiencia del día de hoy a que piensen sobre este marco de cumplimiento, cuál es el marco normativo, sobre qué exigencias, porque podemos hablar del entrenamiento a los colaboradores, de que les das capacitación anual y ya no nada más en prevención de lavado de dinero, ética, y que tienen un código de ética y que ese código de ética está firmado. Yo todavía he tenido oportunidad de ver empresas de excelencia. ¿Por qué? Pues porque todo lo tienen registrado en Excel. Entonces, con esa primera participación, abro la discusión de que hagamos una introspección de cómo está mi programa de cumplimiento. ¿Cumple con esos riesgos? La información puede ser vulnerada para que ya que tengamos eso bien aterrizado, empecemos a caer en la conciencia de lo que es la importancia en la innovación del cumplimiento y la digitalización y la revolución para después buscar soluciones. Sigues en silencio, mi estimado Marco. No te preocupes. Salvador, creo que tú tienes mucha experiencia en esta parte y nos puedes platicar alguna de los casos que has vivido y que te ha tocado implementar desde la lógica de la tecnología. Bueno, primero empezaré diciendo que la innovación tecnológica es como las frutas y verduras, no puedes prescindir de ellas. Es decir, si prescindes de ellas, si tú crees que no tienes tiempo de alimentarte bien, te vas a morir.
Y eso les va a pasar a las empresas que no estén focalizándose en la innovación tecnológica. Y no solamente para el compliance, estamos hablando de todo. Como decía Sergio hace un rato, el COVID nos ha dado una buena lección de que las empresas que no estaban preparadas tecnológicamente les está costando mucho trabajo y algunas están muriendo. Colegios, ni se diga, o sea, las escuelas que no tuvieron el cuidado de tener una plataforma y todo, tuvieron que o reaccionar muy rápidamente o morirse. Igual es en la parte de compliance. No sé, para mí esta parte de compliance siempre lo he visto como algo que se puede enfrentar desde la parte de control interno. A lo mejor porque, como siempre, ¿no? El que trae el martillo en la mano siempre a todo le ve cara de clavo. Pero lo vemos así como los riesgos de incumplimiento, los riesgos legales, los riesgos de corrupción, al final de cuentas son riesgos que se pueden atacar desde el control interno, donde hay todo un soporte teórico. Hay varios modelos donde se puede atacar. Empieza uno a ver los problemas, las causas raíces y empezar a atacarlos. El asunto de atacarlas, eso es algo que se hace con cualquier riesgo. Pero el cómo es donde está la parte de innovación. ¿Cómo hacer que, por ejemplo, una prueba, un registro sea inalterable? Si lo llevan en papel o en Excel, básicamente lo mismo. Recuerdo mi niña cuando dibujaba y me decía, pues este es un perro, y le decía, y la cola, y la dibujaba en ese momento y decía, ahí está. Y así es como trabajan los oficiales de cumplimiento. Te falta esto, ahorita lo hago y te lo entrego. La parte de que inevitabilidad, pues se puede lograr con la tecnología, no con otra cosa. Antes decíamos, es que se puede modificar cualquier registro. Yo les digo, ahora se puede modificar cualquier papel. Y cosas tan sencillas como decir, pues el código de ética conducta. El Departamento de Justicia lo primero que dice, a ver, ¿tienes tu código de ética? Sí. ¿Todos lo conocen? Sí. ¿Todos lo entienden? Sí. Ahora dame las pruebas. Y en ese momento pues ahí empiezo a generar las pruebas. Si desde el principio se empieza, por ejemplo, a trabajar con herramientas de e-learning, entonces es posible capacitar desde pequeñas poblaciones hasta grandes poblaciones de una empresa en la parte del código de ética, generar evidencia digital y luego hacer exámenes para tener evidencia que se entendió, no solamente que se conoció, sino que se entendió. Y eso, cuando llega una autoridad, es muy fácil comprobarlo. Y no estamos hablando nada más de un problema legal, sino también de dinero. Es mucho más fácil implementar sistemas de e-learning que contratar una empresa o dedicar recursos internos a dar cursos a todos en códigos de ética. Que por cierto, los cursos o la capacitación en los códigos de ética no puede ser una vez para toda la vida, tiene que estarse reforzando año con año o cada 2 años. Ese es un costo para cualquier empresa. O si tenga 3 empleados, 5 empleados, es mucho más fácil tener un sistema de e-learning y ahí decirle, oye, tienes que tomar el curso en tu casa, en tu oficina, en donde puedas. Toma tu curso, toma tu examen y genera la evidencia. Y ese es nomás un ejemplo. O sea, si empezamos a ver debidas diligencias, los documentos de adhesión a los códigos de ética, los contratos, pues estamos hablando de todo el mundo. Pero eso, insisto, es como las frutas y verduras, ¿no? Si no las incluyes en tu dieta, estás muerto. O sea, vas a morir tarde que temprano. Perfecto, Salvador. Muchísimas gracias. Cristian, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué nos puedes platicar? ¿Algún caso? Claro que sí. Gracias. Antes que otra cosa, gracias Marco, gracias Sergio, un saludo a todos los panelistas con los que tengo el privilegio hoy de platicar. También ubico a bastantes invitados, ¿no?, de los que nos están acompañando y un saludo también para todos ellos. Mira, desde el lado del fabricante, voy a empezar por un dato duro, ¿no?, donde el 77% del ingreso de las transacciones mundiales tocan el sistema de SAP. Entonces, imagínate este marco de referencia, ¿no?,
y ahora llevémoslo, ¿no? O vayamos aterrizando a todas las diferentes soluciones dentro de todos los portafolios, dentro de varias y inmensa cantidad de toques que hacemos, donde puede ser desde aeronáutica, retail, etcétera. Y a lo mejor ahí es un aspecto general, pero hoy en día el tema de innovación, cómo se ha ido complementando con la parte de tecnología, que es parte básicamente de nuestro ADN, ¿no? Dentro de SAP en particular, nos permite o nos va llevando esta transformación donde cada vez el tema de cumplimiento tiene que ser parte de todas las soluciones, ¿no? A lo mejor hablamos ya a veces ya como un commodity de compliance, pero dentro de cada una de las soluciones que nosotros vamos ofreciendo dentro de los portafolios de los productos que se comercializan, vamos adecuando y se tienen que ir estructurando este tipo de situaciones, ya sea desde la parte, para mí puede ser como un género, digamos, compliance, y de ahí se van bajando diferentes especies, que puede ser desde el tema de protección de datos, cómo se va generando dentro de los procesos hasta las simples facturas, cómo se van metiendo los temas en general regulatorios, de toda la situación de quién entra y quién sale para probar algo dentro del sistema. Hoy todo necesita ser traqueable. Todos necesitamos dejar esa huella para que podamos demostrar, ¿no? que es fiable, que es trazable todo el contexto. Entonces, para nosotros o desde nuestra perspectiva como SAP, naturalmente todos estos esquemas de cumplimiento tienen que estar hoy en día cada vez más pegados al tema de cumplimiento para que los clientes naturalmente sepan lo robusto que es el sistema y lo difícil que en su momento puede ser corromperlo. No estoy diciendo que sea imposible, pero lo que se tiene que promover, lo que se tiene que buscar es que ese sistema naturalmente nos dé esa seguridad que pues no necesariamente va a ser manipulable, ¿no? Entonces, innovación, más las soluciones, más también las necesidades de los clientes, más el aspecto regulatorio que va cambiando todos los días, pues naturalmente nos obliga a tener este tipo de sistemas al día y al corriente. Nosotros también escuchamos a los clientes. Tenemos que ser sensibles de las reglamentaciones que por diversos universos, ¿no? O diversos países se tienen que ir haciendo tropicalizaciones. Entonces, hoy en día la innovación junto con el cumplimiento no pueden dejarse asociados, van a tener que estar cada vez más compenetrados. A lo mejor antes un sistema, a lo mejor un RP tradicional, pues era eso, pero hoy en día cada vez se necesita más que ese RP esté combinado con un GRC, que es precisamente Government Risk and Compliance, para que pueda estar robustecido, e incluso todavía lo pongo en diferentes aspectos, y ya con esto cierro esta primera participación. Desde el aspecto privado de las empresas privadas, pero que a lo mejor tienen algún tipo de participación en el mercado de valores, pues obviamente tienen que tener este tipo de sistemas porque les da otro tipo de valor, obviamente da otro tipo de vista, ¿no? Para la gente que invierte. Y por la parte del sector público, pues también no necesariamente está en boga quizás tanto compliance el sector público, pero es una realidad que tiene que llegar a esos niveles para que podamos realmente saber que todo está en orden, que todo está de manera prolija y bien estructurada dentro de los sistemas. Por eso me parece que es hoy bien importante siempre tener el concepto de innovación con compliance para que vayamos de la mano y se pueda generar este tipo de confianza con la gente y con los usuarios en general. Muchas gracias, Marco. Gracias, Cristian. Ahora vamos a ver desde la óptica de la innovación. Jean-Paul, desde la óptica de los ecosistemas de innovación, ¿tú cómo ves el desarrollo de la innovación, de los softwares, ya sea para cualquier tipo de aplicaciones o si tienes alguna experiencia en este tipo de softwares para compliance? Cuéntanos un poco tu experiencia. Gracias. Gracias, Marco. Primero, igual agradecerte, Marco, y agradecerte, Sergio, la invitación. La verdad es que siempre es un honor compartir con gente que además de conocer de hace varios años, pues admiro y valoro mucho su capacidad intelectual. Entonces me siento un poquito en desventaja porque el tema del compliance no es lo mío es más el tema de desarrollo tecnológico, emprendimiento y capital de riesgo, pero padrísimo feliz y súper padre de sumar aquí con mis compañeros panelistas y aprenderles. Para no ser redundante con lo que comentaba ya Salvador y Cristian, que me pareció muy, muy importante, muy interesante sus planteamientos,
Yo lo que creo es, igual que Salvador, es que esto ya no es negociable. O sea, para toda actividad, particularmente los que se dedican a o tienen que ver con compliance, pero para toda actividad que tenga que ver con sector comercial, industrial o de servicios, eh, contar con innovación tecnológica es un must, ya no es negociable, ¿no? Esta última crisis ha venido a acelerar mucho más el proceso de pivoteo para ciertos sectores, eso es indudable. Y para todos los que se dedican a esta actividad, yo creo que meterse al mundo del blockchain es imperativo y urgente. El ver cómo se está moviendo también el mundo en términos de la validación de los procesos jurídicos a través de innovación tecnológica, incluso ya en Latinoamérica con herramientas como DocuSign, que ya te permiten validar firmas electrónicas, y ya estamos viendo anuncios desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una real intención ya de abrir sus procesos y sus juicios totalmente digitales o en esa ruta. Entonces, me parece que estos temas son esenciales para empezar a advertir una ruta de adopción tecnológica en nuestras compañías y en los servicios que prestamos hacia distintos clientes. Ejemplos hay muchísimos. O sea, yo lo que estoy viendo ya son empresas de tecnología que están aplicando blockchain a procesos tan arcaicos o industrias tan conservadoras como la construcción, donde ya hay plataformas que te permiten adquirir partes de inmuebles y suscribir un contrato de fideicomiso por partes alícuotas de manera 100% digital y recibir certificados fiduciarios a través de blockchain de manera 100% digital. Entonces, ese es un ejemplo de cómo una industria que el proceso constructivo ha sido el mismo desde hace 100, 200 años, está teniendo que hacer adecuaciones en sus procesos también para adaptarse a las nuevas tecnologías. Como decía Sergio, esos millennials o incluso ya centennials, que en muy pocos años van a estar en puestos de toma de decisiones, pues ya nacieron con ese chip, que a lo mejor es una desventaja que traemos los de una generación arriba, ¿no? Nosotros sí nos tenemos que meter a estudiar un poquito más y adaptarse o morir, como bien decía Salvador, pero ahorita platicamos un poquito más de eso. Gracias, Marco, y gracias, Sergio, por la invitación y un honor estar con mis compañeros panelistas. Muchas gracias. Compliance empieza con sistema financiero. Hace rato Cristian hablaba de que todo tiene que ser traqueable, visible, transparente. Cuando todo está en una plataforma es transparente en forma automática. No podemos demandar la transparencia, sí los parámetros de la transparencia, pero cuando ya está, automáticamente se da la información. ¿Cómo ven, y empiezo con Daniel, cómo ven al compliance del futuro con esta tecnología, con estas nuevas tecnologías? Porque yo empezaba hace rato, yo no lo veo en corto plazo haciendo el trabajo manual como muchas veces se hace. El programa de compliance dentro de una organización, la gestión de riesgos, la forma de trabajarlo, ¿cómo va a ser con tecnología? ¿Cómo lo están esperando ustedes? Daniel. Gracias, mi estimado Sergio. La verdad es que te puedo compartir que tenemos dos polos opuestos. A nivel internacional tenemos un avance tecnológico que ya está llevando al cumplimiento a pasos nunca antes vistos y agigantados. Y voy a poner aquí mi cronómetro rapidísimo porque me voy a extender, pero lo voy a hacer muy conciso. Te voy a platicar algo, mi estimado Sergio, y a la audiencia, sobre uno de los principales avances que hemos tenido a nivel internacional. El día que fue marzo del 2020, lanza el Grupo de Acción Financiera Internacional la Guía de Mejores Prácticas para la verificación digital de la identidad de una persona. Hay que saber que eso ya está sucediendo y la verificación digital ya es una realidad que existe en muchas organizaciones y hay que voltear a ver al ecosistema fintech o a las instituciones de tecnología financiera que están en México, reguladas por la ley fintech. Si tú abres y descargas tu aplicación, tu banca ya está en una aplicación. Tus transacciones y todos los datos que estás generando mediante el uso de esta aplicación son primero almacenados
y utilizados y transformados a través de técnicas como Big Data. Y ese Big Data, donde empieza a recolectar todos estos datos, al final el Big Data es esta herramienta para decir cómo todo el procesamiento de datos le doy un significado para, y después voy a también hablar y conjugarlo con la analítica de datos. La analítica de datos o Data Analytics empieza a ver estos patrones y estos comportamientos y lo empiezas a conjugar con herramientas como inteligencia artificial. Y lo único que estás haciendo es abrir una cuenta en este momento con una fintech. No estás haciendo más cosas, pero ya está inmersa todo este proceso de innovación y digitalización y de nuevas tecnologías. Ya tienes reconocimiento facial, tienes inteligencia artificial, tienes evidentemente muchas cuestiones éticas de tratamiento de datos personales en cuestión que debes de dominar y manejar. Ya que después tú tienes esa información sobre el cliente, le vas a mostrar a lo mejor y consejos sobre cómo mejorar sus finanzas. Vas a poder enviar una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito ya directamente al domicilio de la persona sin tener que tener a un analista o a una persona o profesional del cumplimiento revisando la identificación. La verdad es que el ser humano tiene mucho margen de error al momento de realizar estos procesos manuales. Cuando tú vas a una sucursal bancaria, el ejecutivo de cuenta revisa tu identificación, la ve, dice sí, se parece, no se parece, pero no sabe si esa documentación, si esa identidad es legítima. Hoy en día ya tenemos, y como bien lo reconoce el Grupo de Acción Financiera Internacional, y que poco a poco los reguladores han estado reaccionando. Por ejemplo, recientemente el Centro de Análisis y Reportes de Canadá, que se conoce como FinTrack, lanzó en septiembre del año pasado, en octubre, perdón, del año pasado, una actualización a todas sus guías y a sus procesos diciendo, como parte de mi regulación, yo ya reconozco que es válida la identificación digital 100% de una persona sin necesidad que esté presente. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que el oficial de cumplimiento del futuro va a convivir y va a estar integrado en el día a día y en las conversaciones desde herramientas de Big Data, analítica de datos, ciencia de datos, por supuesto, inteligencia artificial. Posteriormente, como bien lo decía, y me encantó el comentario de John Paul, ya tenemos incluso estas organizaciones que a lo mejor a través de tokens, a lo mejor de criptomonedas o a lo mejor simplemente de smart contracts para actividades de comercio exterior, ya están utilizando la red de Ethereum. Entonces ya es un lenguaje muy avanzado y muy técnico, pero para allá va el oficial de cumplimiento. Ya no te voy a decir del futuro, ya está en países primermundistas y el oficial de cumplimiento ya se enfrenta a estos retos. Entonces, aquí el mensaje es, México tenemos que prepararnos y oficiales de cumplimiento de la región, empaparnos de esa tecnología, de las implicaciones de la privacidad, de, bueno, la protección de datos personales, temas de ciberseguridad, ética en la inteligencia artificial, sesgos en los resultados. Entonces, es parte de una realidad y que hay que empezar ya a trabajar hacia ser parte de esa transformación. Muchas gracias, Daniel. Sin duda alguna, a veces no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta que ya estamos en un mundo globalizado, que las transacciones ya no son locales y que le tenemos que entrar. Los números que tiene México en investigación y desarrollo son patéticos, somos de los más bajos, nos comparamos con Cuba. Y perdón, no tengo nada contra Cuba, ni quiero ser responsable, pero pues es de los más bajos, pues tengo que referirlo. Voy con Salvador y me pongo en la postura como cuando mi Golden otra vez hizo una travesura, Salvador. ¿Qué vamos a hacer con el gobierno, con la gestión de riesgos dentro del gobierno? Porque yo ahorita ya estoy viendo que la balanza con esta regulación se está yendo del lado del sector privado y ya somos responsables como personas jurídicas, ya nos están de forma coercitiva sugiriendo que adoptemos programas de integridad. Todo está padrísimo, pero ¿qué esperamos del gobierno? Y más allá de qué esperamos, ¿cómo, ¿cómo esperamos una transformación del gobierno con estas nuevas tecnologías, con estas mejores prácticas, con estas formas correctas de hacer las cosas y de trabajar, donde podrá haber muchos intereses si queremos, pero no puedan contra el bloque, contra el proceso que ya está de alguna manera automatizado y trabajando bien? Ahí hay varias cosas, ¿no? El gobierno, ¿qué esperas del gobierno? ¿Qué se puede esperar del gobierno? Que cada vez presione más para que la iniciativa privada tenga mejores planes de cumplimiento. Evidentemente debe predicar con el ejemplo.
pero independientemente del ejemplo, no. Evidentemente te está presionando. Y ahí lo tienen en las noticias. O sea, el SAT te sabe cuánto debes y cuánto no debes. O sea, de verdad, las empresas, no importa el tamaño, ya tienen todas sus facturas, todos sus ingresos, todos sus egresos, su nómina, su todo. O sea, si no estás pensando nada más en el cumplimiento por la ética, deberías empezar a pensar en el cumplimiento de para cuando tienes una revisión de una autoridad. Porque básicamente es lo mismo, o sea, tus riesgos de incumplimiento legal, ¿ah?, no solamente van en temas de acoso, que también te puede pegar ahí muy fuerte, ¿no? Ajá, sino también en parte de cumplimiento fiscal. Tus finanzas, quiéralo o no, están automatizadas, están en alguna parte, en el gobierno o en tu sistema, pero de que están ahí, invariablemente. ¿Qué necesitas trabajar con eso? Pues innovación. Y la innovación, luego de repente pensamos que eso es para las grandes empresas enormes que tienen más de 100,000 empleados, pero en la semana pasada estaba leyendo de una empresa que a través de la plataforma del INPI, que ahorita está en línea, este, registró la empresa Nueva Normalidad y se está dedicando a hacer caretas. Tenía otra empresa y la reconvirtió. O sea, la innovación no nomás está en tecnología y no nomás está en las grandes empresas. La innovación está en las pequeñas. Esta es una pequeña empresa que hace caretas, pues se le ocurrió y tuvo eso. De allí a la parte tecnológica es un paso. Entonces, insisto, tus finanzas, tu sistema financiero seguro está en alguna parte y cuando menos está en el SAT. Y no solamente, y México no es el único, o sea, son todos. Lo que en casi todos los países desarrollados está pasando eso. Entonces, si no empiezas a trabajar tu cumplimiento, ¿ah?, a través de la innovación, es decir, ganarle al gobierno eh, la forma de predecir si tienes incumplimientos, si debes impuestos, si cómo puedes mejorar tu deducibilidad, pues entonces un día te van a llegar y te van a decir que pues debes 8,000 millones de pesos, ¿no? Y te los vas a tener que pagar. Entonces, si es un tema, el gobierno, insisto, tiene que dar el ejemplo. Parte está puesto, si ustedes ven, si ustedes quieren saber del presupuesto, está público, o sea, hace lo que ninguna empresa hace. Se sabe cuántas licitaciones hay, cuántas son asignaciones directas, porque está público. O sea, tú no puedes saber cuántas asignaciones directas tiene una empresa grande, pero sí puedes saber cuántas asignaciones directas tiene el gobierno. Entonces, para allá van las cosas. A lo mejor no es para que hagan pública tu información, pero cuando menos para que tu información sí la tenga el gobierno y puedas saber con certeza si estás gastando más de lo que estás ingresando, si estás desviando dinero, si está facturando alguien que no hace esas cosas, en fin, hay esa parte tecnológica en tus finanzas está inmersa ya. Ya no estás fuera, no importa el nivel tecnológico, como dices, a lo mejor México está muy abajo en la parte tecnológica, pero en la parte de fiscal, eso te puedo decir, no está nada abajo, ¿eh? Y lo pueden ver en las noticias de del último mes. Gracias, Salvador. Sin duda pones el dedo en la llaga, es el dinero. Mientras podamos tomar buenas decisiones sobre el dinero, creo que nos va a ir mejor. Yo he visto principalmente SAP, pero también Oracle, Cristian, y herramientas similares, que hay empresas, tanto sector público como privado, que tienen implementadas herramientas y no necesariamente las explotan, no necesariamente las están utilizando, y pasa muchísimo con SAP, la realidad es que pasa mucho. Pero ¿qué pueden esperar las empresas de estas herramientas tecnológicas? ¿Qué tanto, si yo soy un oficial de cumplimiento
y todavía estoy viendo de manera manual todo mi programa. ¿Qué espero de estas herramientas? ¿Qué me pueden aportar? ¿Qué van a transformar? ¿Quitan empleo? ¿No quitan empleo? ¿Dan seguridad? Etcétera. Si nos pudiera llevar un poquito más a lo técnico para que lo entendamos. Claro, mira, el escenario de que no se ocupen las herramientas siempre es o siempre caerá en las manos del usuario, ¿no? Me parece que esa parte hay que dejarlo claro, ¿no? O sea, ahí me parece que el usuario o el dueño del proceso es el que tiene que llevar la voz cantante y poder explotar en su totalidad las herramientas. Me parece que muchas de las soluciones que están en el mercado, ¿no? O en particular las de SAP, pues naturalmente buscan ayudar al negocio, ¿no? En cualquiera de las ramas o en cualquiera de las funciones, para que efectivamente se conviertan en una empresa inteligente, para que con toda la información, con todos los datos, con todo lo que ya existe y que hoy tienen los clientes, asumamos o partamos de un ejemplo donde es una empresa donde prácticamente solamente usan hojas de cálculo, ¿no? Para no hacer ningún tipo de alusión a alguna marca. Tienen hojas de cálculo y donde al final cualquiera la puede usar o finalmente está en un repositorio, donde no se cumple con las medidas de seguridad de la información, donde está la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. Entonces, lo que brinda una solución, ¿no? O este tipo de software empresarial es precisamente ocupar toda esa herramienta para que la información pueda ser vaciada en ese continente y que a partir de ahí los procesos de la empresa obviamente empiecen a fluir de manera natural y nos olvidemos quizás de esos aspectos con la variable efectivamente de que algunos empleos naturalmente se pueden eventualmente perder o como yo lo veo más bien transformar, ¿no? Hay que buscar la forma de ocupar a la gente que quizás estaba en un proceso de análisis rutinario y a lo mejor podemos ocuparla para otro tipo de situación. No necesariamente el uso de tecnología deberá de estar asociada a la pérdida de empleo. Tendremos que saber, ¿no? También adaptarnos y transformarnos para que no quedemos optimizados. Pero dentro de ese esquema, y una vez utilizado correctamente el servicio o la plataforma, ya sea en un modelo on-premise o en un modelo cloud, pues naturalmente la empresa tiene que irse transformando con la premisa de que el cumplimiento es importante o primordial dentro de todos los esquemas, dentro de todas las líneas de negocio de la empresa, pero siempre también teniendo muy en cuenta que la experiencia del cliente, eso es también lo que nos debe de interesar más dentro, ¿no? Y siempre en cumplimiento, siempre obedeciendo nuestros procesos y nuestras políticas que estén respaldadas precisamente en ese proceso para que todo esté alineado, pero siempre teniendo en mente que el cliente final es lo que finalmente nos debe de importar más y esa experiencia que nosotros le brindemos o que cualquiera de nosotros le brinde a ese cliente final es lo que más nos debe de importar, ¿no? Obviamente ya dentro de la empresa cuidando el proceso, vigilando que todo esté en cumplimiento para evitar caer en una desviación, ya sea penal, administrativa o de cualquier tipo de índole, ¿no? Más allá, ya abro un paréntesis y sin politizar, todo el esquema ahorita que está en vilo, ¿no? En relación con el tema del Sistema Nacional Anticorrupción y todo lo que salió el día de hoy, bueno, me parece relevante también, pero sin olvidar que los primeros dueños de los procesos, los primeros que tenemos que seguir o estar en cumplimiento de las leyes, pues somos nosotros mismos con el ejemplo, llevando las cuestiones en orden dentro de nuestra empresa para que eso finalmente se vea reflejado en nuestros productos o servicios y los clientes finalmente sepan que, pues, en el caso de SAP, pues es una empresa en la cual se puede confiar y que obviamente está todo debidamente protegido y de la mano con todos los esquemas internacionales, ¿no? Eso me parece que es bien importante que todos lo tengan presente en esta conferencia, Sergio. Te paso la voz, gracias. Gracias, Cristian. Fíjense la importancia, hacía referencia Daniel, pues Salvador y tú también, sobre la necesidad de partir de una base de datos para poder hacer analítica avanzada, para poder crecerlo a una inteligencia artificial, para poder inclusive subirnos a la azotea con el blockchain y ver todo desde arriba, ser muy eficientes y todo está padrísimo. Pero yo creo que lo que muchos se preguntan, inclusive ya una persona hizo la pregunta muy puntual, se nos adelantó, pero bueno,
2 por 1. Jean Paul, ahora sí ya vas a justificar los $250,000 que te pagamos por participar aquí con nosotros. La pregunta que nos hacemos todos, yo también me la hago, estamos en crisis económica. La realidad es que las empresas van a priorizar dónde gastan el dinero. Las empresas van a querer sobrevivir y no van a querer gastar de más, pero por el otro lado también ya tenemos reformas legislativas que nos obligan a cumplir, que nos hacen vulnerables si no cumplimos. Es más, me voy todavía más allá, no sabemos si estamos incumpliendo, no sabemos si vamos a pasar una auditoría que nos hagan. Entonces, ahí viene la pregunta complicada para ti. ¿Cómo una empresa mediana, una empresa pequeña, grande me refiero a más de 20 empleados, que yo creo que estamos enfocándonos al 3% de las empresas en México, cómo una empresa de ese nivel puede aspirar a un desarrollo tecnológico que le ayude a gestionar su cumplimiento? Y no solo su cumplimiento, se vale otro tipo de procesos, pero aquí estamos hablando de compliance, pero sirve para todo. Adelante, Jean Paul. Mucho gusto, Sergio. Y acuérdate que hubo un descuento importante ahí en la... a ver, yo creo que ahí me pareció muy interesante la pregunta de JN Bello respecto a si se necesita un presupuesto muy grande para la adquisición tanto de hardware, software o al final del día soluciones para poder pivotear y poder hacer procesos innovativos dentro de las compañías. Yo les recomendaría dos cosas. Identificar primero cuál es el mecanismo para hacerse llegar a innovación más eficiente y que a lo mejor se adecue a su respectivo modelo de negocio, si son una empresa o si son una institución, lo mismo. Hay dos formas de poder detonar procesos de innovación al interior de las organizaciones, desde mi punto de vista. Una es a través de intrapreneurship, es decir, hacer alguna metodología muy sencilla para que los mismos empleados bajo una estructura metodológica puedan hacer aportaciones respecto de ideas de cómo poder hacer mucho más eficientes los procesos y cómo puedes adecuar nuevas formas de hacer negocio, obviamente que tenga un impacto directo al estado de resultados. Digo, todas las empresas subsistimos y existimos con la intención de generar utilidades a sus accionistas, pero muchas veces subestimamos al propio equipo operativo donde probablemente podemos encontrar soluciones bien relevantes. Entonces, esta metodología conocida como intrapreneurship, que es muy fácil de instrumentar, que hay mucho material disponible, es un mecanismo que la verdad me ha llevado muchísimas sorpresas. Nosotros en el fondo de capital de riesgo que administramos, tenemos 12 compañías y a partir de la crisis del COVID hemos estado haciendo este ejercicio de entrepreneurship con cada una de las empresas en las que estamos invertidos, con la idea de ampliar lo más posible el runway, que cuenten con los recursos disponibles para poder subsistir en al menos 12 meses. Y eso te lleva a plantear todo tipo de ideas. O sea, la invitación es a nunca descalificar ideas, por más malas que sean por parte de los colaboradores, y hacer pruebas de instrumentación de esas posibles soluciones. Y lo otro es a través de esquemas de innovación abierta, que realmente podríamos pensar que es costoso, pero yo creo que es la forma más eficiente de poder adecuar procesos innovativos en las organizaciones. ¿Cómo funciona? Por ahí hay muchísima capacidad disponible, muchísimo talento, muchos de ellos investigadores cuyos incentivos están en la generación de papers, entonces en seguir subiendo de nivel en el Sistema Nacional de Investigación en el caso de México y otros países, y en consecuencia muchos de sus teorías se quedan en eso, en un documento, en un paper que no ve la luz al sector productivo. Entonces, este tipo de esquemas de innovación abierta permite juntar el hambre con las ganas de comer, ¿no? Si tú como empresa te haces llegar de alguna solución, de algún especialista técnico o tecnológico, y esta hace sentido para tu modelo de negocio, lo mejor es que ahí suceda una sinergia, a través de que tú puedas pagar un licenciamiento por el uso de la tecnología, que puedas hacer una inversión de capital directamente en ese innovador que probablemente se pueda convertir en un emprendedor, o que puedas hacer un takeover de la tecnología a través del pago de un royalty también. Entonces, hay herramientas como la que tú platicabas, Sergio, como
como Reto México y otras que son privadas y que realmente no tienen un costo. Por ejemplo, yo conozco esfuerzos que está haciendo el gobierno ahora de Guadalajara, el gobierno del estado de Querétaro, entre otros, que están tratando de instrumentar procesos de innovación abierta para que las empresas se puedan llegar de estas ideas, tanto de innovadores como de emprendedores, y poder hacer fit entre las organizaciones y las compañías. En fin, esos son dos elementos que yo invitaría a explorar antes de pensar en si es imperativo el comprar un software o un hardware para poder hacer procesos o adecuar a procesos innovativos. Yo creo que lo primero es sin costo, está a la mano de todos, es hacer un llamado a la organización en un esquema de planeación estratégica donde aquí Marco es experto, y hacer procesos de entrepreneurship, y de lo contrario, pues encontrar la capacidad disponible en el ecosistema a través de esquemas de innovación abierta. Yo creo que eso que dices, Jean-Paul, es muy cierto y es muy importante porque se nos olvida que la innovación es un proceso en sí que tiende y que está orientado a mejorar los procesos de la empresa. Entonces, no es salir a comprar softwares o hacer softwares cuando efectivamente primero hay que revisar hacia adentro qué proceso es el que tenemos que cambiar, qué aplicaciones pudiera haber que pudiéramos utilizar, porque esa es otra herramienta. Ya hay muchas aplicaciones en el mercado de bajo costo. Después, en un momento dado, ya la gran decisión de decidir por un software grande o por un software que se pueda elaborar, ¿no? Entonces, sí, eso yo creo que sí es muy importante. Ahora, yo quisiera plantear aquí, un oficial de cumplimiento hoy diría normalmente que no tiene tiempo, que no alcanza, no tiene suficiente personal, y que todavía los invitamos a hacer innovación. Daniel, ¿cómo ves cómo se debe de manejar? Porque esto tiene que ser, esto es como un círculo vicioso, ¿no? No tengo tiempo, pero porque todo lo hago en papel, lo hago en Excel, y cuando doy el brinco a una nueva tecnología para poder hacer que mi compliance se automatice. ¿Qué piensas al respecto, Daniel? Sé que existe un sentimiento enorme de frustración y justamente lo veo en el chat ahí con Vicente cuando dice, no, pero dame las herramientas, dame la tecnología. Y les voy a platicar un poco acerca de por qué se siente esta frustración. Y yo lo siento, les cuento que, por ejemplo, en mi caso, yo asesoro a empresas en México, en la Sierra, allá en Oaxaca, en Rumania, en Londres, y son universos diferentes, pero les voy a platicar algo que el cumplimiento debe de transformarse hacia generar valor y ser un aliado estratégico en el negocio. Me gustaría que plantemos los antecedentes de cómo las grandes empresas que hoy conocemos, que tienen la tecnología, que han logrado disrumpir en varios ámbitos de su aplicación comercial, de lo que hacen su producto o servicio, cómo iniciaron. Por ejemplo, si tú empiezas analizando el caso de Amazon, si lo ves el día de hoy, tiene inteligencia artificial para ver cuánto tiempo te tardas viendo una imagen, cuál es tu patrón de compra, con los cookies que recolecta de lo que vas dejando en los sitios que navegas, sabe cómo ponerte la información o los productos. Pero evidentemente porque estás viendo una organización que ya pasó por muchos años de evolución, que ya pasó por incluso un proceso, y me encantó lo que dijo Jean-Paul. El intrapreneurship dice, hay recursos al interior de la organización que a lo mejor, y si me hago aliado de un ingeniero desarrollador en sistemas, a lo mejor ya no tengo que gastar en, no sé, contratar a una empresa de tecnología para generar esta innovación y esta disrupción, sino que lo puedo encontrar al interior de mi organización. Entonces, empecemos a ver cómo surgen estos grandes disruptores tecnológicos y piensa en dónde se encuentra hoy en día tu organización. Les voy a poner un ejemplo muy puntual a ese respecto. Nosotros, hoy al momento de analizar, oye, pero la tecnología, piensa, y se los decía al principio de este webinar, que sí o sí es lo indispensable. Como bien lo decía Cristian, no tienes que asegurarte de la disponibilidad, confidencialidad y la integridad de la información. Primero cumple con lo que sí o sí por ley debes de cumplir.
porque la tecnología y lo demás que viene después, verificación digital de las personas a través de plataformas como Jumio, como Authentics, que se las voy a poner en el chat, que son herramientas de verificación de identidad digital, son cuando tu modelo de negocio, tú como oficial de cumplimiento, siendo parte de una empresa, ha escalado de tal forma que ya puedes decir, oye, ya no me da el nivel de volumen que tengo de usuarios que están enviando documentos y necesito revisarlos de forma manual con un especialista. Ya tengo que migrar y les cuento que a uno de mis clientes le tomó 10 años de desarrollar su modelo de negocio para poder decir, creo que ya es el momento porque ya mis números, mis ingresos, mi estrategia de negocio lo está permitiendo y ya no quiero tener tanta gente revisando documentos de forma manual. Pero es porque compliance se vuelve un estratégico en el desarrollo del negocio. ¿Cómo vamos? Y les aseguro, antes de que integraran Jumio para la verificación digital, vinieron conmigo, me platicaron, oye Daniel, estamos ya listos para dar el siguiente paso. Queremos automatizar estos procesos, abrir cuentas más rápidamente, empezar a integrar nuevos procesos. Y lo que yo les decía es, ya estoy preparado yo porque estoy familiarizado con estas disposiciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, con la normativa de FinTrack, cuando nos habla sobre la verificación digital. Entonces ya podemos hablar de un siguiente paso. Hoy cumple con lo que es indispensable para empezar por los puntos más críticos y básicos de tu programa de cumplimiento. Pero también deja que tu negocio, y aquí es donde el oficial de cumplimiento tiene la responsabilidad de promover y tener estas discusiones donde permitan que el negocio crezca. Uno de los problemas más grandes es que dicen, ya me toca lanzar un nuevo producto o servicio y tengo que ir con el oficial de cumplimiento. Y cuando te ven a ti, dicen, adiós innovación, adiós creatividad, porque ya vamos con el que piensa en todo legal, todo cuadrado, y ya no permitimos que nuestras propias organizaciones, emprendedores, gente que trae estas ideas disruptivas, que a lo mejor dice, oye, pero yo ya tomé un curso en blockchain, por lo menos puedo empezar a hacer unas pequeñas pruebas de cifrado, de encriptación de información con un protocolo muy sencillo, una blockchain privada, empiezas a aniquilar esa innovación. Entonces, reconocen qué estadía de tu organización te encuentras, reconoce que tampoco vas a brincar de la noche a la mañana a este nivel, va de la mano con el desarrollo del negocio, pero tienes que cambiar tu mentalidad porque para allá tienes que apuntar y tienes que estar listo para llevar esas conversaciones y liderarlas y decir, aquí están los riesgos, sí, pero para allá vamos y mitigándolos podemos tener un desarrollo sostenible e innovador. Sí, justo tocas un tema que iba yo a poner sobre la mesa, ¿no? Y la pregunta que se hace en todo el mundo es si el compliance frena la innovación, y lo acabas de describir totalmente, porque la innovación tiene que romper los riesgos actuales. Ese es el trabajo de la innovación. Y la otra es que el proceso de innovación pues normalmente está falle y falle y falle. Esa es parte del proceso. Y entonces, ¿quién toma el riesgo? Lo toma el área comercial, lo toma el área de compliance, pero efectivamente yo creo que el oficial de cumplimiento tiene que también ponerse la cachucha de innovador para poder dejar que se desarrolle y sobre todo estar en los procesos desde un principio, cuando se van a diseñar los productos. Yo creo que ya hoy en las técnicas para desarrollar los nuevos productos ya están incluyendo tanto a los abogados como a los oficiales de cumplimiento. Entonces, eso ya es un proceso que se tiene que hacer permanentemente, ¿no? Y decía un especialista que al final de cuentas, el compliance no es el que hace fallar las cosas. Lo que hace fallar las cosas son los humanos. Entonces, bueno, también es la lección para tanto las áreas comerciales como para las áreas de compliance. Cristian, ¿cuál es tu opinión a este respecto? ¿Cómo enfrentar la innovación desde la óptica del compliance cuando se tiene que desarrollar cosas nuevas que pueden causar mayores riesgos, aumentar los riesgos en las compañías? Mira, tres cosas. La primera, conocer el negocio. O sea, yo creo que la primera situación que tenemos que ser muy autocríticos es a qué se dedica la empresa, ¿no? O sea, quizás puedes contratar un oficial de cumplimiento, pero que viene de X sector y de repente puede entrar en tecnología o viceversa, y a lo mejor no entiende o no sabe de qué va el negocio, ¿no? Entonces, sí tiene que ser el oficial de cumplimiento un business partner
un área o una persona que entienda de qué va el negocio y sea empático, ¿no? También con el mismo. No puede ser un stopper. Tiene que facilitar. Y en el segundo punto de 3 para mí, es también saber administrar el riesgo, porque es bien sencillo quizás simplemente decir que no a todo. Más allá de que si conoces o no la ley, loophole o lo que quieras, pero es a veces muy sencillo, ¿no? O lo que tradicionalmente se entiende como compliance, es un tipo o una persona que le dice que no a todo, que la gente le tiene miedo, que si llegas y le comentas te va a meter a la cárcel o te va a correr. Entonces, me parece que esa situación en cuanto al cambio del perfil, ¿no? Precisamente el oficial de cumplimiento, tiene que ser de acompañamiento, tiene que ser de consulta, tiene que estar de la mano con el negocio para que se pueda viabilizar y se pueda estar siempre en el marco, ¿no? Regulatorio, normativo, según aplique. Y obviamente el tercero de 3 puntos para mí que es fundamental y que no lo digo yo nada más, es literatura y recomendación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre en dónde queda el reporte del oficial de cumplimiento. Recordemos que las disposiciones del DOJ recomiendan o sugieren que el oficial de cumplimiento esté en un reporte directo con el board. Yo sé que en México, pues a veces, si lo llevo a diferentes escenarios, bueno, a lo mejor es el director general de una empresa familiar, etcétera, pero vamos, donde sea y donde estés, el hecho de que el oficial de cumplimiento pueda tener acceso, ¿no? A un board o a una administración o a las personas que tomen las decisiones es fundamental. Por eso también nosotros como oficial de cumplimiento a veces es muy complicado vender nuestro trabajo a lo interno, porque a lo mejor pueden llegar y pensar que eres un stopper y que no quieres aportar y que solo estás viendo cómo no se hagan las cosas. Entonces, si llevo estos 3 puntos de que conozco el negocio, soy un habilitador o un facilitador para que se puedan dar en el marco regulatorio correcto las cosas y estoy con quien toma la decisión, todo eso finalmente nos va a permitir evolucionar y con eso naturalmente innovar, porque al final vamos a estar todos en la misma sintonía. Yo sé dónde puedo agregar valor, yo sé dónde quizás tenga que administrarse el riesgo para que la empresa vaya creciendo e innovando en ese inter. Pero también partamos de la base que el oficial de cumplimiento pues tiene que estarse cada día nutriendo, ¿no? Y teniendo conocimientos, adquiriendo nuevas experiencias para que se pueda precisamente apalancar todo eso y aportar y agregar valor precisamente dentro de la organización. De lo contrario, si dejamos al oficial de cumplimiento nada más para, a ver, pregúntale a ese buen compañero a ver qué te puede decir, pues realmente se pierde la noción y se queda en una situación como relegada y al final no se logra crecer como empresa, ¿no? Eso me parece que es bien importante y es una recomendación, es el consejo que no me están pidiendo, pero al final me parece que es bien importante que lo tengamos presente si efectivamente queremos innovar o si solamente queremos a alguien en una oficina, en el mejor de los casos, que esté palomeando, ¿no? O que piensen o que se considere como un confesionario, ¿no? Eso me parece que es el cambio de mentalidad que tenemos que tener hoy en día dentro de los oficiales de cumplimiento, si efectivamente queremos innovar. No, además, bueno, lo que está planteando tanto Daniel como tú es que el oficial de cumplimiento se puede convertir en un pivote, en un pistón de innovación con su actitud. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y me consta que Salvador ha jugado ese papel tanto desde la lógica de la innovación como la lógica de la tecnología en diferentes entidades públicas, además en un ambiente muy, muy complejo. Salvador, tú has tomado ese papel. Cuéntanos alguna de tus experiencias, de cómo has tenido que luchar en contra de la burocracia normal en el gobierno, pero tú has tenido muchas experiencias exitosas en esa parte. Gracias, Marco. Mira, yo creo que tú sabes que me dedico a la tecnología hace mucho tiempo y mucho tiempo es mucho, ¿eh? No lo quería yo decir, pero bueno. Y creo que somos culpables, esa generación de tecnología inicial, de que ahora se hagan esas preguntas. La pregunta no es cuánto cuesta la tecnología, sino cuánto vale. El valor es el que hay que ver.
El valor es cuánto puede ganar mi empresa haciendo sistemas de innovación o de cumplimiento, o cuánto ya puede llegar a perder. Tú llevas tu vehículo con el mecánico de confianza, no el que cobra más ni el que cobra menos, e incluso lo llevas a la agencia porque tienes la confianza de que te lo van a dejar bien o que tienen garantía, lo que sea. Pero la confianza es la que te hace llevar tu carro a un lugar específico. Así puede generarse la confianza en todos los negocios. Los programas de cumplimiento dan eso. O sea, no solamente es para cumplir con la autoridad, y eso está muy bien y eso es algo importante porque también ahí hay ganancia. La ganancia es lo que no vamos a perder por cumplir. Pero también hay ganancia en la confianza. O sea, ahí hay muchísima ganancia. Entonces, si tú lo ves desde el punto de cuánto vale, te das cuenta que la innovación que cuesta centavos y vale millones de dólares. Entonces, cuando empiezas a ver los problemas, digo, a lo mejor es la visión de control interno y dices, ¿cuál es la causa raíz de este problema? Y empiezas a decir, bueno, ya que tengo la causa de raíz, tengo que mitigar ese factor que lo puede disparar. La siguiente es pregunta, ¿con qué elementos puedo mitigarlo que me salga lo más barato posible? Entonces, precisamente lo que dice Cristian es muy importante, que estés directamente con el responsable de una organización es importante, porque el oficial de cumplimiento, en vez de llegarle a decir, oiga, hacer un sistema de analítica de datos o hacer un big data le va a costar tanto, le puede decir, oiga, tengo la forma de que esta empresa gane más. Oiga, ¿sabe qué? Le acabo de encontrar un riesgo de que esta empresa pueda perder muchos millones de dólares. Y le tengo la forma de que deje de perder eso o que gane más. Si tienes esa visión, la innovación sale por sí misma. Porque precisamente la innovación no puede ser un producto per se, como ha sido la tecnología. O sea, de repente yo he estado cerrando empresas, me dicen, quiero un RP y lo primero que les pregunto, ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres ese RP? Es que todos los trenes, o sea, no hace ningún sentido. Lo que tienes que ver es cuánto vas a ganar. Y entonces es mucho más fácil. Y a veces efectivamente no tienes recursos. Dices, bueno, pues sí puedo ganar 10 millones de dólares, pero pues abro la caja, y no le encuentro dinero, ¿no? Para eso uno va a los bancos y le prestan uno dinero con ideas incluso. Es decir, o puede uno vender esa idea, o puede ser o sea, siempre hay forma de conseguir recursos. Yo estuve en una empresa un consorcio que tenía muchas empresas, fui con idea y le gustó al dueño y vendió una empresa para darme el dinero. O sea, entonces, recursos hay si hay un buen incentivo. Si no hay incentivo, si es nomás la innovación per se o la tecnología per se, pues eso, si te sobra dinero es bueno decir, bueno, pues va a darme un gusto, ¿no? Pero yo creo que ese es como la principal. Y ahí sí, como dices, ¿no? En ambientes muy agresivos, en ambientes muy complejos, la innovación es tu salvación. Cuando tienes una idea novedosa, ¿qué le hace ganar dinero a una empresa? O que le hace no perderlo. Entonces dices, oye, esto, a ver de dónde sacamos, le bajamos los salarios a los funcionarios. O sea, hacemos algo, pero conseguimos el dinero para esta idea, porque esa es la que nos va a dar valor. Entonces, por ahí va. Y es cierto lo que se da, por ejemplo, de Amazon. Amazon lo que ha generado no nada más es el mercado, es la confianza de ir a comprar allí algo. Porque sabemos que nos va a llegar y si no nos llega nos van a regresar el dinero y si llega mal lo podemos regresar. Y estamos hablando mucho más allá de lo que cuesta el bien. Entonces, esa es la visión que creo es la que debe prevalecer en cualquier organización,
ya sea el gobierno o ya sea iniciativa privada. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que además las grandes crisis como la que estamos viviendo te obliga a innovar. Por desesperación terminas haciendo cambios y ajustes y la gente no sabe que está innovando, ¿no? Jean-Paul, ¿cómo se deben de acercar o cuál es la manera más fácil de acercar las empresas micro, medianas a los centros de innovación y a los ecosistemas de innovación? Sí, hay varias plataformas. Antes de contestar eso, quería hacer un comentario respecto al tema de los costos en los procesos de innovación, ¿no? Si creemos que innovar es costoso, tratemos de medir el costo de no hacerlo, ¿no? La verdad es que lo que está en riesgo es la sustentabilidad de la compañía en su totalidad, creo yo, ¿no? ¿Cómo vincularse? A ver, hay varias plataformas digitales como la de Reto México y otra que también tiene ahorita me acuerdo cómo se llama la plataforma, pero que lo que hace precisamente es vincular a los innovadores con el sector productivo. Entonces, y si no existe, ahorita me acuerdo cómo se llama la herramienta que la organización que lo promueve, pero es la Oficina de Transferencia de Tecnología, la red OTT, la Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología. A través de su página web, ahí tiene acceso para que los innovadores suban estos papers o estas soluciones y que son consultadas por parte del sector privado y ahí puede hacerse un matchmaking. Pero también hay herramientas para que tú a nivel de una convocatoria como organización, como empresa, como institución, plantees una problemática específica. Les voy a poner un caso concreto que me parece que es bien interesante de una empresa que es grande, ¿no? Bimbo el año antepasado, sí, 2018, finales de 2017, planteó un reto de innovación a la comunidad de innovación del país. Y dijo, a ver, yo tengo un presupuesto robusto para investigación y desarrollo, pero sobre todo están enfocados en investigación y desarrollo de producto. Cómo hacer productos cada vez más sugar free, sin conservadores, que alarguen la vida en aquel del producto, sin gluten, etcétera. Pero también tengo un problema en mi canal de distribución. ¿Por qué? Porque ellos, la forma de provisionar productos en aquellas comunidades rurales con poco acceso a tecnología celular, o ya no digamos de Wi-Fi, la forma en que abastecen el producto es con análisis pro forma, es decir, con base al histórico de consumo, es como van mandando los camiones a surtir el producto. Y lo que eso ocasiona es que si hay un desabasto por alguna razón en ciertas colonias, pues ese desabasto dura 4, 5, 7 días hasta que vuelve a pasar el camión a surtir, ¿no? Entonces, pues dejan de vender. Entonces, plantearon ese reto a la comunidad de innovación. La solución la planteó un grupo de estudiantes y recién egresados del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, por cierto. Y lo que plantearon fue el instalar tecnología RFID conectada a las charolas a efecto de que Bimbo en todo momento pudiera tener referencia del peso que había en las charolas y en consecuencia saber si había un desabasto del producto. ¿Qué sucedió después? O sea, ¿eso cuánto puede valer? Pues a lo mejor en mis manos muy poco, pues en las manos de Bimbo muchísimos millones de dólares, ¿no? Entonces lo que sucedió es que este grupo de estudiantes y recién egresados hicieron un startup, registraron esa tecnología e hicieron una alianza con Bimbo y Bimbo les paga un royalty, una regalía por el uso de su tecnología y de su innovación. Entonces, precisamente esto es lo que va a empezar a abonar a que haya mucho más inversión en investigación y desarrollo. O sea, el gobierno federal anterior, si mal no recuerdo, se fijó la meta de que hubiera una inversión del 1% del PIB en innovación y desarrollo. Llegamos al punto 7, pero lo dramático no es eso, sino que de ese punto 7, el 80% es inversión pública. Es decir, el sector privado está haciendo falta inyectar en sus presupuestos en el estado de resultados recursos para investigación y desarrollo, porque el no hacerlo es lo verdaderamente costoso desde mi punto de vista, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo.
Ustedes se han dado cuenta que cuando estamos hablando de cumplimiento, cuando estamos implementando, invariablemente llevamos a la eficiencia a la empresa. No puedo estar más de acuerdo con el comentario que hace Alberto Friedman con relación a la tecnología, cómo la vemos, porque la realidad es que si nos damos cuenta que estamos eficientando a la organización, que estamos disminuyendo riesgos, pues es costo-beneficio. A final del día es un costo-beneficio. Parte de lo del efecto colateral que tiene una implementación de cumplimiento es ese, que lleva a las organizaciones eficiencia. Nosotros nos hemos encontrado con ejemplos muy claros de que al momento de estar implementando, por ejemplo, le entras al proceso de compras y empiezas a ver que hay compras que puedes eficientar, que hay candados que estás poniendo en el proceso que se llaman controles para efectos del cumplimiento, y que empiezan a comprar más barato, que empiezan a diversificar proveedores. Es decir, de verdad, este tema es bastante rentable. Nosotros nos hemos dado cuenta, eso que pone Alberto, es una visión incorrecta y falaz el pensar que pasar de procesos manuales a procesos digitales y con esto a procesos automáticos, procesos inteligentes, etcétera, es costoso o caro. Realmente es todo lo contrario y no puedo estar más de acuerdo, porque, insisto, la organización encuentra eficiencias y va cerrando candado a las malas prácticas. Entonces, de alguna manera, pues son proyectos bastante rentables y con esto empezamos a cerrar parte de lo que pensamos con el ecosistema de innovación que está a cargo de Daniel Medina, pero también con el ecosistema de soporte empresarial que está a cargo de Enrique Rubio, es hacer un match con la Canieti, que bueno, a final del día ahí tenemos toda la fuente de información y de actores que necesitamos para poder aterrizar esto. También hicimos un puente con la plataforma que les hace referencia a Jean Paul de Reto México. No necesariamente es la de Reto México, pero funciona prácticamente igual, para que trabajemos en hacer ese match con las empresas, en hacer ese convencimiento que entiendan que lo pueden hacer, que lo pueden hacer a un costo muy barato, que van a estar contratando chavos, como el ejemplo que les ponía Jean Paul, que vamos a generar empleos y que de verdad es un círculo virtuoso. Entonces, la realidad del ecosistema es eso, y bueno, con eso le paso la palabra a Daniel Medina para que nos diga cuál es su idea y cuál es el reto que tiene en este sentido. Oye, Sergio, perdón, creo que tú también puedes ser como testigo de un proceso de innovación abierta que te tocó en tu compañía y la dejo para el ratito si la quieres platicar, porque creo que eres un gran ejemplo de cómo te fue en ese proceso. Sí, yo creo que por eso les hablo con conocimiento de causa, porque nosotros traíamos una cotización para un desarrollo, un software de compliance, de hecho, que se llama Technofficer Compliance. Teníamos una cotización 4 veces más cara, lanzamos un reto, hablé con Jean Paul, le dije, oye, traemos este proyecto, me dijo cómo teníamos que cumplir las reglas, prácticamente si fuéramos arquitectos, sería el proyecto ejecutivo de la obra. En sí la estructura del software, cómo lo estábamos nosotros pensando, lanzamos el reto y bueno, pues llegaron unos chavos formidables con la idea muy clara, nos pusieron el ejemplo inclusive ya simulado, les asignamos el proyecto, nosotros le pusimos monto, nos fuimos bajos porque dijimos, bueno, pues nos estamos probando, a ver si sale, a final del día le tuvimos que poner un poco más de dinero, pero comparado al mercado, pues fue en una cuarta parte lo que costó el desarrollo. Entonces, de verdad, qué bueno que lo dice Jean Paul, porque nosotros lo vivimos y sabemos que se puede, sabemos que aparte generamos chamba, sabemos que aparte estos chavos que empiezan como club de amigos para hacerlo, y después se quedan jugando Xbox toda la madrugada, pues esos chavos al rato tienen una empresa y esa empresa paga impuestos y esa empresa paga trabajadores y al rato o una de dos, o es atraída por una empresa más grande o simplemente siguen con la tendencia de crecimiento porque apostarle a la tecnología es el camino correcto. Regreso con Daniel. Gracias, mi estimado Sergio. Y bueno, voy a utilizar esta participación como mis comentarios de conclusión también por el tiempo, porque ya estamos cerca del cierre. Voy a empezar a unir todos los elementos que fueron compartiendo nuestros especialistas invitados el día de hoy y un servidor
porque lo que hemos estado hablando es precisamente esta integración del GRC. El GRC, como bien lo platicábamos, el Governance, Risk and Compliance, te dice que sí o sí los negocios y todo en esta vida se mueve con base en el riesgo. Y justamente platicaba Cristian sobre el apetito de riesgo porque me parece uno de los temas más fundamentales. Sí o sí, cuando tú utilices un proyecto de innovación, vas a tener un riesgo que es el riesgo regulatorio. ¿Por qué? Porque a lo mejor dices, blockchain no tiene en este momento en México ninguna regulación. Por ejemplo, si lo aplicamos a un caso de uso, criptomonedas o queremos hacer un token, dices, bueno, en este momento, en el caso de las criptomonedas, están nada más reguladas como una actividad vulnerable bajo la ley antilavado, pero hasta ahí. Pero tomar sí o sí esta innovación y esta regulación te dice que al final en el futuro te pueden cambiar las reglas del juego. Es parte de. Bien dijo Facebook, voy a lanzar mi criptomoneda, voy a lanzar Libra. Ellos son los más disruptores que te puedas imaginar. Lanzaron su propia criptomoneda. ¿Qué es lo que les pasó? El riesgo regulatorio. Dijo precisamente por los escándalos de Cambridge Analytica del trato de datos personales, dijeron no. Y empezaron a empujar hacia atrás el proyecto a través de una serie de acciones donde afectaron ese proyecto de innovación. Entonces, siempre va a haber un tipo de riesgo, sea operativo, sea reputacional, sea un riesgo crediticio. La habilidad más grande del oficial de cumplimiento es, al final tú como oficial de cumplimiento no eres el responsable ni eres tampoco dueño del riesgo. ¿Por qué? Porque tú tienes una función de consultoría, eres el consejero de la organización. Y si al final alguien dice, va, apostamos por este proyecto, tú sabes que con causa y con conocimiento les platicaste sobre los caminos que se podían tomar para el bienestar de la organización, pero tampoco te pones ya en esta postura para aniquilar la innovación. Entonces, hoy en el ecosistema de innovación lo que tenemos es el reto de que el oficial de cumplimiento hable el mismo lenguaje. Si no, nos vamos a poner a hablar al mismo lenguaje de programación para diseñar el algoritmo para algún cálculo con los programadores. Por lo menos sí vamos a entender cómo nos piden ellos la información. He tenido desarrolladores que dicen, ¿quieres, manejar los casos de lavado de dinero de una forma y quieres que actualicemos el sistema? Dime cómo lo quieres. Y he visto casos donde el oficial de cumplimiento ni siquiera sabe expresar sus requerimientos técnicos de una manera lógica, estructurada, por pasos, para que después el equipo de desarrollo pueda decir, aquí va este botón y después genera la experiencia del usuario, pero primero todo el back-end. Entonces, nos llevamos ese compromiso y ese reto como oficiales de cumplimiento, empezar a reconocer que eventualmente va a llegar la innovación a mi organización, va a llegar la tecnología y tengo que estar preparado para hablar ese idioma. Sí, a lo mejor y ahorita estamos hablando de innovación, pero porque lo vemos lejano, porque ahorita tal vez la prioridad es generar dinero e ingresos, pero es una realidad que ya está en otros países, que nos va a tocar en México y que nosotros tenemos que estar preparados para liderar esas conversaciones y llevar a este país al siguiente nivel. Muchas gracias, Daniel. Voy con Cristian. Cristian, Vicente nos ha estado preguntando, no me hablen al aire, ponme ejemplos de qué plataformas existen para este tema. ¿Cómo lo visualizo? ¿Cómo lo entiendo? Yo creo que primero lo que debemos de hacer es seccionar un programa de cumplimiento, porque no pensemos necesariamente en una plataforma integral que haga todo, sino una plataforma que me gestione riesgos, una plataforma que sea el repositorio del programa, que sirva como canal de comunicación, una plataforma que sea mi canal de denuncias, cómo puedo hacer due diligence usando tecnología, etcétera. Si nos pudieras decir qué hay en el mercado y también contarnos un caso de éxito, que nos digas, a ver, tengo este ejemplo que transformó a la organización por haber tomado una buena decisión en apostarle a la tecnología. Mira, tengo que a cierto punto ser agnóstico, ¿no? Por respecto de las marcas, yo te puedo decir que las soluciones de SAP, aun cuando es complicado, al final es alabanza en boca propia, es vituperio, ¿no? Pero me parece que las soluciones de SAP son lo suficientemente robustas, ¿no? Y al alcance de prácticamente de todas las empresas, ¿no? De pronto hay que quitar un poquito el mito, ¿no? De SAP es caro y etcétera. Me parece que hoy existen diferentes variables que habilitan precisamente para todos los sectores las soluciones de SAP, donde precisamente el componente de compliance, ¿no? Cumplimiento y todo lo que traen
dentro, me parece que ayudan muchísimo. El escenario de casos de éxito, te puedo decir internamente, voy a hablar de lo que yo ocupo, toda esta parte del Compliance Management System, ¿no? Finalmente lo que nos permita a nosotros internamente es verificar desde la parte de los casos, ¿no? Que se tienen que ir revisando, la parte de cómo se tienen que hacer las capacitaciones, ¿no? Y con eso empezó, de hecho, Salvador la plática, bueno, o su intervención, y la parte de donde se audita todo. Voy a platicar rápido de qué va cada cosa, pero imagínate, la parte de que donde nosotros cargamos todos los casos o donde estamos ventilando toda la información. En ese, digamos, repositorio, cualquiera del área de compliance puede entrar, revisar y verificar precisamente todo lo que se ha estado haciendo desde el inicio, desde que se abrió el sistema. La parte, por ejemplo, de auditoría, ¿no? Que yo creo que eso no lo platicamos tanto, pero me parece que es relevante toda la parte del due diligence que se hacen a proveedores o a los socios de negocio, también queda totalmente documentado y transparente. Y la parte de capacitación, donde tenemos que generar la información y donde tenemos que sacar los comunicados para que todo el mundo esté informado. ¿Qué es lo que nos da de valor esta plataforma que internamente usamos, ¿no? Y con nuestras propias herramientas? ¿Qué es lo que hace? Que nos da transparencia, nos genera reportes y al ser una empresa que cotiza en Nueva York, como lo platicábamos al principio y como lo presentaba Marco, tanto C como DOJ, finalmente en ocasiones, si hay algún tipo de investigación, si hay alguna situación que se requiera algún tipo de información de donde tengamos que sacarla, inmediatamente la ponemos a disposición. Entonces no tenemos que ir, oye, háblale a Lupita, que es la que tiene la información de cuándo dimos las capacitaciones. Oye, ¿quién revisó el caso fulano? Entonces, lo que genera a lo interno es mucha confianza, sobre todo en los altos niveles, porque finalmente con 2 botonazos, la jefa, en este caso mi jefa global, puede tener acceso y puede generar reportes que van directamente al board, ¿no? de SAP. Entonces, ese tipo de información y como algo tan sencillo, estoy hablando de un proceso interno, es totalmente fácil de implementar, da mucha transparencia, da tranquilidad, no es un escenario donde cada quien tenga en su computadora la información, y como eso te puedo ya platicar a lo mejor de otro tipo de escenarios donde el GRC implementado, pues ¿qué te va a generar? Pues obviamente que sepas quién entró al sistema, cuándo entró, si esa persona tiene que estar entrando a esos repositorios. Son diferentes elementos, diferentes casos en el tema de datos, por ejemplo, cómo administras hoy, si te aplica GDPR, cómo te aplican ciertos candados. Entonces, para mí hoy, y aquí a lo mejor ya es plática para otra sesión y ya con esto termino, compliance para mí hoy también implica compliance pero digital, ¿no? Es mucho más amplio que nada más el tema de cumplimiento tradicional como lo hemos visto. Hoy compliance puede implicar cualquier tipo de tema de cumplimiento, ya sea desde la parte de medio ambiente, datos, ciberseguridad, o sea, tenemos e-commerce, o sea, tenemos tantas variables dentro de la rama de compliance que, bueno, da para N cantidad todavía de webinars, ¿no? Pero espero haber transmitido correctamente la idea y cómo yo finalmente utilizo y soy usuario, ¿no? Y cómo SAP, Bronze SAP me parece que es la mejor forma en la que yo puedo estarles compartiendo aquí las experiencias, ¿no? Y nuevamente, gracias, Sergio, Marco, por la oportunidad y pues a sus órdenes, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Sin duda alguna SAP es una empresa que tiene muchísimos juguetes para esto, pero parte de lo que le pedimos a Jean-Paul hablar era precisamente cómo hacerlo alcanzable, porque efectivamente, y qué bueno que lo aclara Cristian, todos pensamos que SAP, que Oracle son carísimos, y a lo mejor sí lo son, a lo mejor no. Nos hemos quedado en el tiempo, pero también la tecnología se ha transformado en la forma inclusive de venderse, el modelo de negocio se ha transformado, ya no es como antes. Entonces, también muchas veces nos hemos quedado un poquito estancados en ese sentido y hay que conocer los nuevos modelos de negocio. Me encantó el ejemplo que ponía Jean-Paul en el sentido de, bueno, a lo mejor la empresa no tiene, pero te voy pagando una iguala, te voy pagando los derechos de tu desarrollo
y tenemos un contrato a largo plazo. Pues a final del día es posible, no tener recursos para ello. Como oficiales de cumplimiento, luego nos cuesta trabajo convencer a la organización de que hay que invertir en eso, pero también hay que pensar un poquito fuera de la caja, hay que ser distintos, hay que tratar de hablar con los esquemas que tenemos y bueno, parte de este webinar era eso. No solo decir solo qué plataformas hay, sino también la manera. No, yo quiero hacer un desarrollo. ¿Qué es mejor, una plataforma existente o un desarrollo a la medida? Yo creo que ambos, depende de lo que quiera la organización. Hoy tenemos un sistema nacional anticorrupción todavía vivo, que tiene una aspiración bastante ambiciosa, que es la plataforma digital nacional. Esa plataforma digital nacional lo que pretende es hacer puente en los 3 niveles de gobierno con todos los órganos de fiscalización, generar un repositorio de información. A final del día podremos hacer estadística, analítica avanzada y tomar decisiones sobre el comportamiento del gobierno en sus 3 niveles. ¿Cómo estarías visualizando, Salvador, esta plataforma? ¿Qué tantos riesgos? Para mí la columna vertebral de este tema es la gestión de riesgos, es el esqueleto del cuerpo humano del programa de cumplimiento. ¿Qué tanto va a tocar la gestión de riesgos? Pero ¿cómo visualizas tú la plataforma en un escenario ideal antes de que nos digan que a lo mejor se reduce el sistema y todo eso? Lo primero es la autonomía. Eso tiene que ser autónomo de la iniciativa privada, por supuesto, y del gobierno. O sea, tiene que haber algo que sea muy transparente, de modo que podamos confiar en ello. Acuérdense que el Sistema Nacional de Corrupción no solamente forma parte del gobierno, sino también la iniciativa privada. Es decir, hace un conglomerado de todos los actores, tanto de gobierno como de la sociedad. Entonces, es importante que esa visualización no solamente es del gobierno. Entonces, sí lo veo como algo independiente, algo autónomo, y evidentemente la tecnología, pues, esa existe para hacerlo y no es tan complicado, después de todo. Como dice, lo más importante es cuáles son los riesgos que tú vas a mitigar a nivel gobierno y a nivel empresa. O sea, que tú puedas confiar en las compras del gobierno, en las ventas al gobierno, pues nomás tienen que ver cuánto se pierde, y es un cálculo aproximado, por corrupción cada año en este país. Eso es lo que vale esa plataforma. Entonces, si tú ves lo que vale, pues le pones un 5% y la sacas, y hasta menos tal vez, ¿no? Entonces, yo así lo veo, o sea, ¿de dónde salen los recursos? Precisamente de lo que habla en algún momento el presidente. Vamos a sacar recursos de eliminar la corrupción. Bueno, pues la forma de eliminarla es esa. La innovación tecnológica, y la tecnología es una herramienta, es algo con lo cual hacemos, es el cómo, no es el qué. O sea, los martillos no clavan clavos, las personas clavan clavos y a veces usan martillos. Esa es la visión que debe verse. O sea, ¿para qué queremos el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Qué es lo que nos va a ahorrar? Imagínense que tuviéramos esa plataforma, ¿cómo podría subir o bajar, digamos, el riesgo país o la calificación del país? O sea, ¿cuánto vale eso? Yo trabajo en empresas grandes y el darle seguridad nada más a los datos financieros hace que una empresa no pierda calificación. Y eso vale cualquier cantidad de dinero cuando uno va a sacar deuda. Es más o menos lo mismo. A nivel país, el echar a andar el Sistema Nacional de Corrupción no se trata de cuánto nos cuestan en salarios o en tecnología. Entonces, cuánto vale, cuánto pudiera subir de valor este país en calificación. Y es como yo lo veo. Salvador, muchas gracias. Sin duda alguna, tenemos un gran reto nosotros. Tenemos un área de oportunidad en cuanto a cómo vender, cumplir. Hay muchos beneficios
que no necesariamente los estamos transmitiendo, que valen muchísimo y muchísimo más de lo que se le puede invertir a un programa. Jean Paul, y con eso cerramos. Jean Paul, estoy viendo que aquí tengo a Antonio Rivera, alumno de UPIXA, él estudia ingeniería industrial. Hace una semana estuve platicando con ellos, alrededor de 30 y tantos alumnos. Lo primero que les dije que el compliance no es de abogados, y les dije que no le dijeran a nadie. Yo sé que todos los que están aquí son muy confiables y que no van a decir que yo dije esto. Pero lo primero que les dije es que esto no es de abogados. Si le entramos a un verdadero programa de cumplimiento, el abogado es un complemento. Y perfectamente los abogados le hemos entrado más al tema y nos hemos ganado la posición. Pero la creencia de que este es un tema de abogados, estamos muy lejos de la realidad. Nosotros no sabemos gestionar riesgos, no sabemos de procesos específicos, poner controles, cómo van a funcionar los controles, los KPIs que vamos a estar poniendo en cada parte del proceso, cómo lo vamos a estar verificando, hacer estructura, gobierno corporativo. Nos volvemos locos. Estudiamos otra cosa. Los ingenieros industriales sí, como otras carreras. ¿Cómo inspiramos a Antonio a mostrarles un camino en el tema de la innovación? Te quiero preguntar, o más bien que nos cuentes un caso de éxito, que sea la cereza del pastel. Dinos un caso de éxito de cómo sí se puede y cómo los chavos se pueden inspirar, o no tan chavos, nos podemos inspirar para entrarle a este tema, Jean Paul. Muchas gracias, Sergio. Pues a ver, creo que el caso, digo, nosotros estamos permanentemente siendo inspirados por grupo de emprendedores talentosísimos. Digo, hoy día tenemos 2 empresas en nuestro portafolio como fondo de capital, pero para invertir en 2 hemos visto más de 700. Que no necesariamente es que haya habido 688 malas, sino que hubo 688 empresas que en algún momento no hicieron fit con nuestra tesis de inversión, pero que realmente nos estamos permanentemente nutriendo de su talento, de su capacidad, de sus sueños, y la verdad es que ver eso es padrísimo. Hay un caso muy aplicable al tema de compliance, por lo que comentaba Daniel en su primera intervención, respecto de las ITFs, estas instituciones de tecnología financiera creadas al amparo de la ley FinTech, que a mí me gusta mucho. Es una empresa que forma parte de nuestro portafolio y que el emprendedor es uno de los más talentosos, yo creo que he conocido, que es Luis Rubén Chávez de Yo Te Presto, donde le tocó hacer una disrupción en el proceso más arcaico y con más errores por el involucramiento de los seres humanos en los procesos, que es la colocación de financiamiento, ¿no? O crédito. Hoy día Yo Te Presto coloca o ha colocado alrededor de 850 millones de pesos en financiamiento a través de un esquema de crowdlending o de lending peer-to-peer, donde el proceso es absoluta y totalmente digital, desde la solicitud hasta la dispersión del financiamiento, el pago y el cierre del crédito. Y cada uno de esos procesos ha tenido muchísimos retos en lo individual, hasta ser ahora de las pocas compañías que ya cuentan con una licencia por parte de la Comisión Nacional Bancaria para operar como ITF, como explicaba Daniel, y que el emprendedor, pues su background es financiero, no es tecnológico. Sin embargo, entendió que estaba en un mercado donde los intermediarios financieros, sobre todo los no bancarios, y los bancarios, pues están abusando en las tasas de interés. El proceso no solamente es complejo, sino es tortuoso. Te terminan prestando cuando no lo necesitas. Y verdaderamente, pues está pues teniendo un éxito tremendo a partir de entender la necesidad del mercado, de entender cuáles eran los procesos que necesitaban ser adecuados a través de disrupción tecnológica, y que creo que lo está haciendo extraordinariamente bien. Entonces, en un modelo donde pues, la tecnología a veces era pues, medio impensable que pudiera instrumentarse, ¿no? En un crédito. Sin embargo, pues ahí está, y hoy es una de las startups más prometedoras desde mi punto de vista a nivel Latinoamérica, ¿no? Muchas gracias, Jean Paul.
hicimos perfecto el match que queríamos, hablar de plataformas existentes, casos de éxito con Cristian, hablar de operación y del día a día, Salvador, Daniel, y bueno, pues acercarlos al mundo del emprendimiento, este tipo de ecosistemas, que la realidad es que se puede y la realidad es que no necesitamos ponerle mucho dinero, necesitamos tener las ganas y hacer las cosas. Vamos a trabajar mucho en este sentido. En Amexicom estamos convencidos que por aquí es el camino. Vamos a ser referentes en el tema. Estamos trabajando duro. Ojalá más organizaciones similares a Amexicom se contagien y hagan lo mismo, porque México es muy grande, porque necesitamos jalar la carreta entre muchos, no solo entre nosotros. Nosotros no queremos ser los mejores, no queremos ser los únicos, nosotros queremos contagiar, queremos que haya cada vez más, y es una invitación a todos simplemente. Hagamos las cosas diferentes, sí se puede, y muchas gracias a todos y cada uno por haber estado aquí. Marco, muchas gracias por comoderar conmigo. Salvador, Gracias. Daniel, Jean Paul, Cristian, muchísimas gracias, son unos cracks como siempre, mi reconocimiento. Y cierro invitándolos al siguiente webinar. De verdad, es como tener a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Hugo Sánchez, hay que decir, un mexicano, entre otros. La verdad es que son crack los cuatro. Va a estar buenísimo. Nos vemos en 15 días y gracias a todos y que tengan buenas tardes. Les mando un abrazo. Luego, Gracias a todos Gracias. por participar. Abrazo. Muy amables. Gracias por todo. Gracias. Ánimo. Gracias. Gracias.